situación, ¿no? Es una italiana del sur que se ha venido a vivir a nuestro sur, buscando lo bueno de los dos sitios, ¿no? Nacida en la pintoresca ciudad de Salerno. No decide nada de eso. No, ya lo tengo previsto. Ya decide, ya la guardaba. Sí. Muchas gracias. Nacida en la pintoresca ciudad de Salerno, enclavada en la preciosa costa de Amalfitana, hace ya algunas primaveras. Nuestra ponente de hoy se embarcó en un viaje intelectual que la llevó a las aulas de la prestigiosa Universidad La Sapienza de Roma. Allí se sumergió en el mundo de la filosofía, culminando sus estudios con una tesis que desafiaba el concepto de la creación en la ética de Spinoza. Un trabajo que presagiaba su futura carrera como una pensadora innovadora. Su primer gran salto al mundo literario fue en 2008, con la publicación de Il Nuovo per me. ¿No? El nombre para mí. El nuevo por mí, El ¿no? nuevo per me. Él Él es el hombre para mí. Una novela que explora la tragicomedia de la soledad, ¿no? A través de los ojos de una mujer soltera en su búsqueda desesperada por el amor. Esta obra fue recibida con entusiasmo, presentada en la sala de prensa del Consejo Regional de Toscana y aclamada por críticos en periódicos y revistas. En 2009, su presencia en el programa de televisión La Gente Indirecta marcó su entrada en el corazón cultural de Italia, mientras que su columna en La Sodonna, que es una web que promueve el emprendimiento femenino, reflejaba su compromiso con la formación empresarial y profesional de las mujeres. El año 2011 vio la luz, creo que es El Rizador de Rosalba, ¿no? Es el rizador, ¿no? Sí, de la peluquera. Ahí está. Una obra que tejía hábilmente la filosofía con la ciencia y la vida cotidiana, recibiendo elogios de diversas publicaciones. Durante este tiempo también colaboró publicando artículos en la prensa digital sobre actualidad filosófica. Su talento literario continuó floreciendo con Los ojos de Cecilia. No voy a decir en italiano porque... Sí, yo lo he escrito también en italiano, esa traducción en español. En 2016, ¿no? Una novela que capturó la mirada de una niña y su percepción de la belleza, ¿no? Llevándola a ser una de las finalistas en el Book Festival, que es un certamen de pequeñas y medianas editoriales. Esta obra autobiográfica revelaba la fealdad y la violencia, pero también la alegría de vivir y el amor por la belleza. En 2018 compartió su visión única en una conferencia titulada Deportes y Filosofía, una unión insospechable, ¿no? Que es una de las que nos propuso para aquí, ¿no? Ha quedado con menos puntuación. Y en 2021 fue honrada con el Premio Literario Internacional Gabriel Brasil. Su ensayo Cuando el cielo, cuando el cielo está ahí arriba, publicado en 2021, fue una odisea intelectual que indagaba en la eterna pregunta sobre el origen del universo, ganando una mención de mérito por su profundo análisis filosófico, ¿no? Creo que ese será el próximo libro escrito en castellano. Sí. Y finalmente, en octubre de 2023, su novela Nicole y Aline, El otro Eros, marcó su debut en el mercado hispanohablante, ¿no? Ofreciendo una perspectiva única sobre el Eros y la experiencia femenina, y recibiendo también una acogida muy favorable de la prestigiosa publicación Pulitzer.
La novela es una exploración de las experiencias femeninas, ofrece una mirada singular sobre el eros y las dificultades que las mujeres enfrentan en un mundo donde la cultura y la naturaleza se fusionan de manera problemática. Aborda temas como la búsqueda del amor romántico, las relaciones sexuales, las emociones y los sentimientos, así como la dificultad de conocer a otro ser en profundidad. Bueno, esto es una ligera introducción y creo que con esto que os he comentado, yo creo que ya estamos en condiciones para darle la palabra a Oriana y que nos hable de la literatura y la vida. Yo me voy a quitar de aquí para que esté tranquila, ¿vale? Y me pongo un bici. Estoy tranquila, si me acercas aquí, ya que tuviera una finalidad práctica. Entonces, la filosofía era la ciencia por excelencia porque buscaba el saber por el saber sin ninguna necesidad práctica. Y cuando yo explicaba esto a mis estudiantes, me miraban y me decían, ¿para qué me sirve eso? O sea, no convencía a nadie, yo estaba contenta, pero ellos no me entendían. Y un día yo comprendí una cosa importante, que yo no había entendido su pregunta, porque ellos no me preguntaban para qué sirve lo que estás diciendo. Ellos me dicen esto, cada uno dijo cosas muy interesantes. Pero aquí no se trata de una pregunta teórica bonita, o hablamos un poco de cultura, es una pregunta existencial. Cioè, ¿para qué me sirve? ¿Qué hago yo con todo esto? ¿No? Entonces era una querencia poderosa, una necesidad acuciante de dar un sentido a su vida. Entonces, cuando yo comprendí esto, empecé mi búsqueda. Y como yo siempre he leído muchísimo, he vuelto a leer todos los autores que yo ya conocía, ¿no? Yo pido perdón porque no conozco muy bien la literatura española, empezando solo ahora, pero conozco mucho más la literatura francés, inglés, americana, alemán, pero no la literatura española. Entonces, claro que cuando yo he dicho los clásicos, no hemos escrito a través de los clásicos, son los clásicos que yo he conocido, que yo conocía, mi conocimiento, mi cultura personal. Ahora, el primero es Raymond Carver. No sé si alguien ha leído Raymond Carver, una poeta americano. Lo interesante de su vida que a él fue diagnosticado cáncer de cerebro, le dieron 6 meses de vida, él vivió 10 años más y cada día agradecía al universo, decía, mira, qué auténtica gozada, un día más, ¿no? que de vida. Y él, en el último fragmento, que está contenido en su último libro, el nuevo sendero hacia la cascada, dice, leo en español directamente, pero mi hijo me ha enseñado cómo se pronuncia muy bien. Y conseguiste lo que querías de la vida a pesar de todo. Sí, ¿y qué es lo que quería? Poderme decir amado, sentirme amado en la tierra. Eso es el discurso que después, las palabras que dijo su mujer cuando él murió, ¿no? Delante a los espectadores. Y yo entendí que estaba leyendo este libro en esos que si yo antes no aclaro a mí misma qué quiero hacer de mi vida, de mi existencia, no puedo contestar a la pregunta ¿para qué me siento? ¿Para qué decir de qué? En el sentido que, ¿qué quiero hacer de tu vida? ¿No? Tenía un estudiante que decía, yo quiero ser ginecólogo y hacer mucho dinero. Así que veo las mujeres
que tengo el dinero. Y claro que si ese es tu sentido de la vida, leer Raymond Carver o cualquier... no es útil. Depende de qué tú quieres hacer de tu vida. ¿Ah? Entonces empecé mi verdadera búsqueda y la primera ayuda me vino de Marcel Proust. ¿Eh? Todos conocéis Marcel Proust, que es el autor de La recherche du temps perdu, en búsqueda del tiempo perdido. No sé si alguien ha leído, una obra enorme, donde se habla de la memoria, del recuerdo, del inconsciente, muy interesante, una obra enorme, la ha tardado años y años en escribir. Pero no el Marcel Proust de la recherche. En muchas ocasiones, Marcel Proust, antes de la recherche, ¿no? Elige un libro que se sientas en el sofá. Eso es una forma, es decir, de retiro de la realidad, en la que nosotros silenciamos las palabras nuestras y ajenas, ¿no? Y en ese espacio abierto por el libro nos sumergimos en otra realidad, ¿no? Podemos vivir una vida, ¿no? Como si la literatura contuviera más vida que la vida misma, porque en el espacio de una hora yo puedo vivir todas las alegrías y todas las desdichas que quizás tendrían años en experimentar, ¿no? Además, él decía que en la literatura, ¿no? Las tardes dedicadas a la literatura son tardes limpiadas a fondo de los mediocres incidentes de mi existencia personal, que había sustituido por una vida de extrañas aventuras y aspiraciones, en un país salpicado de aguamitas. Y él decía que eso es el más interesante, que hasta ahora nada de nuevo. Él decía que hay aspectos de la vida que solo conocimos a través de la cultura y de la literatura y del arte en general. Esa es una afirmación muy fuerte, porque no es que la literatura, el arte, la cultura nos ayudan. No, hay aspectos de la vida que solo podemos conocer a través de la literatura. Esa es una afirmación muy fuerte. Y hacía este propósito, él utilizaba la metáfora del taller fotográfico. Porque los seres humanos a menudo no ven su vida, ¿no? Su pasado queda abarrotado en muchas placas fotográficas que ninguna inteligencia revela, ¿no? Como si nosotros no veíamos lo que nos ocurre. Y la literatura, el arte en general, desempeña este papel de manifestar, desarrollar, revelar lo que de otra manera nosotros no podríamos conocer. Entonces así sorteamos el peligro de la incomprensibilidad de nuestra vida. Y esto los explica muy bien, lo hace entender muy bien un cineasta, no sé si alguien ha visto, conoce Wim Wenders. Wim Wenders no es solo el autor del Cielo sobre los ríos, sino de otra película mucho más, a mí me gusta mucho más, que es Lisbon Story, Historia de Lisboa, del 94. Es una película maravillosa porque es una especie de meta película, cioè se hablas de la película dentro la película. El autor es un cineasta que quiere grabar su película teniendo la cámara apoyada en los hombros, sin ver lo que estás grabando. Oye, muchas gracias. Entonces, su técnico del sonido, que tenía que poner la música y las voces en estas grabaciones
dice, pero si nadie mira a través del objetivo, esto es lo que verán las generaciones futuras, punto de vista. No sabemos cuál es el punto de vista, cuál es la mirada, ¿no?, sobre nuestra vida. Eso a mí siempre me ha parecido muy interesante, ¿no?, para comprender mejor esta metáfora de la literatura como taller fotográfico, donde tú puedes desarrollar esto, no sé cómo se llama, rollo, ¿no? Rollo. Cuando tú haces la foto, revelar. Pero la metáfora que a mí me ha gustado más siempre es esa de Charles Dubos, que quizá es menos conocido que Marcel Proust, ¿no? Charles Dubos es un escritor y crítico literario francés, porque la mayoría de estos autores son franceses, porque yo soy enamorada de la literatura francesa, y él ha escrito un ensayo, Vie et littérature. Y en este ensayo, él dice, la literatura sin vida sería vacía, no tendría contenido. Pero, ¿qué sería la vida sin literatura? Yo os invito siempre a sustituir al término literatura el término más general de cultura, en general, porque no es igual a... Dice que sin allora, sí, sin la literatura, la vida no sería más que una caída de agua, ¿vale?, que sería una catarata, ¿no?, esa caída ininterrumpida bajo la cual tantos de nosotros estamos sumergidos. Una caída de agua privada de sentido, ¿no?, sin sentido, que nos limitamos a sufrir. Frente a esa caída de agua, la literatura cumple la función de la hidráulica, capta, recoge, conduce y eleva las aguas. A veces en la vida ocurre algo, creo a todos, que es como una catarata de agua que te cae encima y tú no entiendes qué está ocurriendo, ¿no? Puede ser una enfermedad, la muerte de alguien, una separación, o también algo bonito, pero algo muy improviso, muy fuerte que te cae encima. Y tú no tienes las herramientas para entender qué está ocurriendo. Y entonces la cultura te permite, la literalidad que manda. O sea, tú no puedes limitarte, pararte a una interpretación superficial. Y esto a mí siempre me ha parecido tan interesante. Yo a veces he sentido esta cascada de agua. Y la literatura me ha ayudado. Yo, mis estudiantes, hablaba siempre de hechos personales, porque los jóvenes quieren la autenticidad. Cuando tú hablas con ellos, ellos quieren ver que tú estás diciendo cosas que han vivido. Entonces, soy acostumbrada a hablar de mis hechos personales, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo? Dice esto, el padre que te pega, la monja que te viola sexualmente. Sí, porque estoy acostumbrada, porque con los jóvenes es necesario. Entonces yo hablaba y contaba a ellos que cuando era pequeña, adolescente, había leído en francés L'étranger de Camus. No sé si habéis oído L'étranger de Camus. Yo lo leo en francés, porque este día o ayer, la indiferencia. Es el tema de la indiferencia hacia la muerte de alguien, como un padre, una madre. Y cuando en el 2000 murió mi padre, yo sentí la misma indiferencia. Y me acordé de las palabras de Camus, porque esa indiferencia no era una simple indiferencia de alguien que es malo porque no quiere a su padre, era una indiferencia mucho más profunda, que fue después el hilo conductor de todo el libro, ¿no?, que produce la condena y la muerte de este hombre. Entonces, Camus me dio las palabras para decir.
porque a veces tenemos algo y no tenemos las palabras, ¿no? Como un pintor que tenga una idea, pero no sabe, no conoce la técnica, que no puede hacer nada. Hay un libro maravilloso que se titula Le mot pour le dire, las palabras para decir, ¿no? Que tienes que tener. Entonces la literatura me ayudó a ser justa, me ayudó muchísimo en esto. La tercera metáfora es entonces la primera la metáfora fotográfica, la segunda trata de la hidráulica, la tercera es una metáfora tomada de Michel de Certeau, que no sé si alguien lo conoce, pero la fable mystique, habla de una manera de leer, que era una manera que tenían los monjes en el Edad Media. Ellos no leían así como leemos nosotros ahora en esta época de Twitter, de Internet, todo rápido. Ellos leían, volvían a leer, volvían a leer hasta que lo que habían leído se hubiera vuelto en huesos, músculos y sangre. Él habla de la lectura mística, se asemeja a la rumiación del animal, que vuelve a traer a la boca lo ya ingerido. El texto es comido y digerido. La metáfora de la digestión es porque, como todos sabéis, la digestión es un proceso, ¿no? En el que tú pones en la boca algo que llega de afuera, ¿no? La comida, la sustancia, pero esta sustancia está transformada, se transforma para ser utilizada en tu organismo. Y la ruminación, él decía, de la vaca es el modelo porque tú tienes que volver otra vez a rumiar sobre los que ha leído. No tiene que ser una lectura tan rápida, así. Tiene que ser como hacían los monjes de la antigüedad. No sé si tengo tiempo. Sí. Tengo Va bien. dos, pero muy cortitos. Son dos poetas, si no sé, ya los aburridos. No, son dos poetas, porque a mí me gusta mucho la poesía, aunque es mucho más difícil que la literatura, porque evoca, no te dice directamente algo, tú tienes que adivinarlo, y quizás a veces no adivinas. William Carlos Williams, ¿no? Es una figura de estos poetas americanos que no eran solo poetas, hacían otro trabajo, ¿no? A mí me encantaba, porque, por ejemplo, él era un médico, el otro, Wallace Stevens, era un abogado, pero escribían poesía también, y no eran malos. Él dice, es William Carlos Williams, exponente, se dice, sigue el imaginismo, es una corriente poética de 1912-17. Entonces ellos decían que el poeta tiene que partir de una imagen muy simple y después ir buscando el sentido de la letra. Entonces él escribe este poema, A Burst of Iris or Jazz, en el que sustancialmente dice que si un poema, un'opera di arte, un cuadro, un cuento, no te hace vivir una experiencia como una explosión, no sirve para nada. Tienes que producir teatro, ¿no? Como una explotación. Él decía un new knowledge of reality, un nuevo conocimiento de la realidad, si no, no sirve para nada. Y habla, todo parte de una escena muy simple, ¿no? Hay gente que baja a desayunar, busca por las habitaciones ese aroma dulcísimo y al principio no pudimos hallar su origen.
Entonces un azul como el del mar nos golpeó, sobresaltándonos entre sus pétalos que tronqueteaban. Aquí ellos han bajado para desayunar y sienten un olor muy, muy fuerte. Van buscando de dónde llega este olor y encuentran esto. Esto, iris en inglés, creo que en español es iris o lirio, que se puede decir también en otra manera. En italiano es giglio, pero aquí es iris o lirio, que tienes un olor muy intenso que te golpea. Entonces, una ópera de arte tiene que golpear, no puede estar allí. Y hacerte hacer una experiencia como una microexplosión. Y la última metáfora, entonces esa es la metáfora de la explosión, muy difícil en realidad. Yo no lo sé si vosotros, alguien puede después ayudarme a comprender, porque él paragona un'opera di arte come a una escalata di una montagna. È come un ascenso, si dice una subida intelectual y espiritual. Y tú tienes que tener un objetivo, ¿no? Tú haces una obra de arte, tienes que tener un objetivo. Para alcanzar ese objetivo, tienes que hacer muchos esfuerzos, tienes que aclarar muchas cosas, pero al final tú consigues un punto de vista, una mirada desde la que tú miras a tu vida con mayor claridad y mayor tranquilidad, ¿no? Aquí es muy larga esta poesía, ¿verdad? Pero dice, estaba allí palabra por palabra el poema que tomó el lugar de una montaña, ¿no? The poem that took the place of a mountain. E cioè è come scalare una montagna. Él respiraba su oxígeno incluso cuando el libro yacía revuelto en el polvo sobre la mesa. Le recordaba cómo había necesitado un lugar al que llegar en su dirección, cómo había recompuesto los pinos, desplazado las rocas y encontrado un camino entre las nubes para alcanzar el mirador adecuado. Yo, esta imagen de la montaña y la poesía, que es como escalar una montaña, en la historia del arte, la he visto ya, pero en un sentido muy diferente, ¿no? En realidad, creo al principio del romanticismo, ¿no? Friedrich, el hombre, ¿no? En un mar de niebla que está encima de la montaña, pero desde allí no se ve nada, porque hay toda la niebla, y tú estás hablando del individuo, el ser humano, que es tan pequeño con respecto al infinito que está delante de ti. Aquí es el contrario. Aquí escalar una montaña es alcanzar una claridad sobre tu vida. Tú tienes que aclarar. Cuando he escrito mi libro, ¿no? Los ojos de Ceci, por ejemplo, hablo de mí, pero podría hablar de cualquier otra persona, para aclarar a mí misma qué relación tenía ahora con mis padres, que fueron tan malos, con mi orfanato. He alcanzado la roca esa.